El 21 de diciembre de 1921, en Massachusetts nació un joven que traería una modalidad al humanismo. Ese joven, su padre, era un hombre de mucho dinero, era productor de películas. Y en los años 30, en la Gran Depresión en Estados Unidos, perdió todo. Así que ellos se mudaron a un barrio pobre. Y en ese barrio pobre, él no quería estar, este joven. Y él salió huyendo, se escapó de su casa y buscó un lugar donde estaban los monjes católicos y estuvo ahí por 5 años. Cuando salió de ese lugar fue al ejército de los Estados Unidos. Y en el ejército de los Estados Unidos, al inscribirse, se dio cuenta que no podía estar ahí por 4 años. Así que empezó una carrera que duraría muchos años. Él hizo una bomba de humo y tomó y presentó su muerte en las orillas de una playa. Y lo que la gente encontró fue la ropa quemada y la bomba que él había utilizado para falsificar eso. Y tomó el nombre de un amigo que él conocía fuera del ejército. Eso comenzó una carrera de lo que él sería conocido después como las 1000 caras. El hombre que vivió muchas vidas, falsificando las personalidades de ellos, utilizando su nombre y viviendo una vida que tampoco tenían esas personas, pero que él se presentaba como tales. Hizo muchas cosas, se metió, por ejemplo, a la universidad y no se sabe cómo logró sacar varias carreras. Fue director de un colegio, regresó también a la Marina de Estados Unidos, y en la Marina de Estados Unidos desertó también, y también en la Marina de Estados Unidos se presentó como un psicólogo, lo cual no era. Y entonces se fue para otro lugar de Estados Unidos, lo agarraron preso, porque lo descubrieron, no que estaba falsificando, sino que lo agarraron por haberse escapado de la Marina. Lo metieron preso por 4 años, pero al año, a los 18 meses, este hombre logró salir por buena conducta. Y al salir, se fue para Canadá. Y en Canadá conoció a un doctor, a un cirujano. Su apellido era Sir. Y él, estando ahí, el doctor le dijo, se hicieron amigos, le dijo, quiero irme a Estados Unidos, si tienes contactos. Y él le dijo, sí, tengo contactos, te puedo colocar ahí, solo dame tu diploma, una fotocopia de tu diploma de doctor y toda su identidad. Y se lo dio, y este hombre entonces se inscribió en la Marina, o mejor dicho, aplicó en un puesto de la Marina de Canadá, y se presentó como el doctor Sir. Estando ahí, ellos iban para la guerra contra Japón, y estando ahí en 1950-52, y estando ahí, hubieron 18 heridos de los soldados. Uno necesitaba una cirugía al corazón abierto, y otro necesitaba que se le sacara una bala muy profunda. Pero este hombre tenía una de sus habilidades, es que era capaz de leer en 1 hora un libro, y que tenía una mente fotográfica y se le quedaba todo. Así que le agarró 2 libros de medicina, mientras que ordenó que llevaran a todos los soldados heridos al lugar de operación, y durante 1 hora leyó todo eso y se presentó al lugar de operaciones y salvó a los 18 hombres, incluyendo al que le hizo una operación en el corazón. Es decir, vivió falsificando identidades. Y vivió trabajando como psicólogo, como cirujano, como educador, como profesor de la universidad, como profesor de una escuela. Hizo muchas cosas. Pero cuando la Marina de Canadá se dio cuenta quién era, porque al hacer esas 18 operaciones, ellos registraron la operación de cómo sacó la bala de ese hombre, y para ellos era una maravilla lo que había hecho. Así que lo publicaron, y al publicarlo se enteró también en Estados Unidos, y se dieron cuenta que, porque el verdadero doctor llamó diciendo que él no era ese doctor.
Así que lo expulsaron de Canadá y entró a Estados Unidos, y aquí empieza lo que le quiero ilustrar. Y entró a Estados Unidos como un héroe. La revista Time le pagó en 1952 $2.500 para publicar su historia. Y luego los medios de comunicación lo empezaron a entrevistar. Uno de ellos le pagó dinero también para contar toda su historia. Y luego hicieron una película respecto de eso. Pero él, antes de morir, dijo esto: yo nunca le mentí a nadie. Pero ¿cómo que nunca le mintió a nadie? Se engañó a todos con los que estaba diciendo, con lo que estaba haciendo. Pero el mundo lo honró. Lo honró por lo que hizo y no lo condenó. Y esa es la historia de nuestra humanidad, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esa es la historia, lamentablemente, de muchos evangélicos que se disfrazan de lo que no son. Y esa es la historia del Señor Jesucristo en Israel, donde habían muchos falsos maestros, y Él dijo claramente que antes de Él habían venido falsos. Y esos falsos que habían hecho, esos falsos habían despojado a las ovejas. Así que tenemos historias de esto, y esto nos ayuda, hermano, a ilustrar lo que vamos a ver hoy. Seguimos en el tema de Romanos 3, al cual yo le he titulado Dios es veraz. Entiéndase veraz como que Dios es verdadero, que en todo lo que hace, y dice, hay una veracidad. En nuestro texto, hermano, porque hoy lo concluimos, si el Señor nos lo permite, hay 4 aspectos que te van a enseñar a ti, o te van a instruir a exaltar la veracidad de Dios, que es el tema principal de estos 8 versículos. 2, a que confíes en su palabra. Ya vimos el primero es que confíes en su palabra. El segundo es que respondas con fidelidad. El tercer punto es mantén en alto, su justicia. Déjame hacer un rápido repaso de los primeros 2 puntos. El primer punto, confía en su palabra, está fundamentado en estos 2 versículos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. Y aquí está esta verdad para los judíos y también para nosotros. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Estos 2 versículos hablan de eso, que a los judíos les fueron confiados, ¿qué? Los oráculos de Dios. ¿Qué son los oráculos? La palabra de Dios, los mandamientos del Señor, las promesas de Dios, los principios de Dios. Esto lo vemos aquí. Y lo que hemos hablado sobre esto es que los judíos tenían esa ventaja porque tenían las Escrituras en el Antiguo Testamento, pero también tenían la responsabilidad de ser guardadores de la palabra, de ser protectores de ello. Hermano, este no es un libro cualquiera, por favor entiéndalo. Nosotros deberíamos de tener temor incluso cuando abrimos la Biblia y la leemos. Deberíamos tener temor de interpretar las Escrituras. Usted sabe cómo hasta la fecha leen los judíos las Escrituras, por lo menos los devotos. Ellos no tocan con la mano la Escritura, usan una manita de plata o un bastón y van siguiendo la línea. No le estoy diciendo que hagamos eso. Lo que estoy tratando de decirle es la importancia de entender. No entiendo la Escritura, ¿qué voy a hacer? Orar. Mientras estoy leyendo, la lectura de la Biblia es leo y oro y leo. Pido, Señor, ilumíname, Señor. Pero este mundo evangélico se está disfrazando de teólogos. Leen, interpretan. A mí nunca se me va a olvidar, hermanos, algunas de las profecías que se dieron en nuestra iglesia cuando pertenecíamos a un mundo de falsedad. Me recuerdo una donde habíamos cambiado de templo y lo estábamos comprando. Y la profecía decía, la gloria de este segundo templo será mayor que la primera. Y la profecía se oye por todas las iglesias. Pero ¿qué estaba pasando en esa profecía de las iglesias? Sencillamente, ¿o qué estaba pasando en esa profecía del profeta? Que en el templo de Salomón tuvo una gloria
Pero el templo de Herodes tuvo una gloria mayor, porque en ese templo entró Jesús. Así que esa profecía no puede ser aplicada a ninguno, porque fue aplicada a Jesús. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ellos no cuidaron la palabra y nosotros tampoco estamos cuidando, o muchos de la iglesia evangélica no están cuidando la palabra. ¿Cuidas tú la palabra? ¿Te escuchas? ¿Eres guardador de esa palabra? Los judíos tenían esa responsabilidad de ser guardadores de las Escrituras, pero después de la muerte de Jesús ha sido la iglesia evangélica por 2000 años. De hecho, Pablo lo dice en Romanos. Entonces, así como el judío estaba en ventaja porque a ellos les dieron la palabra, también el creyente, hermano, hace 2000 años tiene ese privilegio, ser guardador de la palabra de Dios. Si tú eres un creyente, escucha bien esto, si tú eres un creyente, entonces eres un guardador de esa palabra santa. Pero un guardador no solamente de poner la Biblia en un cofre de oro, no estoy hablando de eso, es de guardarla en la manera en que respetas la palabra y la obedeces, sobre todo en la manera que temes a ella y obedeces la palabra. Nos engañamos a nosotros mismos porque todos los que están aquí de alguna manera están bajo la influencia de cualquier tipo de filosofía. La filosofía del fútbol, la filosofía de la sociedad, la filosofía de la política, la filosofía de algunas tendencias realmente pecaminosas, inmorales. Todos aquí seguimos a alguien. Algunos su filosofía es Twitter, otro es Instagram, otro es Facebook, pero todos siguen alguna filosofía. Creen cualquier cosa que se pone en las páginas sociales. Pero ¿por qué no pueden creer que este libro es la palabra de Dios? Lo que sí sé es que aunque no crean hoy, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso estoy más que seguro. Pero ¿por qué vas a esperar ese día de juicio? Porque no lo ves ahora. La iglesia es baluarte de la verdad y es el fundamento que sostiene la doctrina de la fe. Eso es la iglesia, eso es un cristiano. Por lo tanto, un creyente, hermano, debe cuidar la palabra de Dios, porque a él le ha sido confiada la verdad. Y así resumo el primer punto: confía en su palabra. El segundo punto, que ya lo dimos también, es responde a su fidelidad. De nuevo, los judíos, y leo el texto del 3 al 4, dice: ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo responde: de ninguna manera. Antes bien, sea hallado Dios veraz, y aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esto, hermano, nos recuerda que por 3000 años aproximadamente a los judíos les dieron esa responsabilidad. Por la responsabilidad les confiaron en la palabra. Y eso implicaba que fueran fieles. Ser fiel me refiero no a proclamar solamente la palabra, aunque hay que hacerlo. Los judíos deberían de proclamar la palabra, demostrar al Dios verdadero a aquella generación durante 3000 años. Pero no fueron fieles porque no vivieron conforme a esa palabra. Claro, muchos sí, pero la mayoría no vivió conforme a la palabra. El pueblo de Israel se peleaba con Dios. Cuando iban en el desierto, murmuraban de Dios. La gente, cuando las cosas no les salen como ellos quieren, se enojan contra Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios es perfecto. Por ejemplo, si yo te digo Dios es perfecto, tú vas a decir amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cuando te está pasando algo difícil, también vas a decir amén. Así que Pablo responde aquí a esto. Y tú debes de responder, hermano, a la fidelidad de Dios. La palabra es la voz de Dios. Cuando tú hablas de la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. Y Él ha declarado su voluntad en su palabra. Así que cuando tú lees un texto tan sencillo que te parece ridículo como el hecho de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, esa es la voluntad de Dios, que todo hombre
Busque primero a Dios y después, y luego las demás cosas, pero primero busque a Dios. Es la voluntad de Dios. Estamos siendo fieles a esa voluntad del Señor. Entonces la palabra de Dios es la voz de Dios y Él ha declarado su voluntad en las Escrituras. Esta revelación, hermano, escritural, que está obviamente escrita, demanda a cada creyente, ¿sabes qué? Fidelidad. De dos maneras: proclamar la palabra, y la otra, la más difícil, vivir conforme a la palabra. Tú tienes la responsabilidad de hablar, de contar quién es Dios, quién es el verdadero Dios. ¿Te da temor? ¿Te da temor decirle a un amigo o a una amiga, a un familiar, a un primo, y decirle: la iglesia donde estás tiene un falso evangelio? ¿Te da temor? No estás siendo fiel a la palabra. Claro, no hay que empezar así. Hay que empezar contándoles qué es el evangelio. Hay que comenzar con el evangélico, amándolo, diciéndole esto: ¿cómo defines el evangelio? Van a decirle a los hermanos del escuadro dominical que siempre estoy haciendo preguntas de cómo definir. ¿Cómo defines el evangelio? Y la mayoría no sabrán ni siquiera cuáles son los elementos básicos del evangelio. El evangelio, amados hermanos, y debemos ser fieles a ello, porque la preeminencia de Cristo está en todo el universo, pero está en las Escrituras. La preeminencia de Cristo. Así que la fidelidad del evangelio tiene estos elementos, los cuales deben de ser predicados: la encarnación de Cristo, la vida perfecta de Cristo, el sufrimiento en la cruz del Calvario y su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Y cuando los apóstoles dijeron: nosotros predicamos a Cristo. Ayer en una reunión de pastores decía un pastor: bueno, la Biblia dice, los apóstoles dijeron que hay que predicar a Cristo, así que hay que predicar a Cristo porque los apóstoles eso dijeron. Sí, pero el punto está en que para los apóstoles ese era un modismo que significaba todo lo que le dije. Ese segundo punto es que debemos de responder con fidelidad. Y ser fiel, hermano, es una respuesta a la confianza que Dios nos ha dado de su palabra. El creyente responde a la fidelidad de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a las Escrituras. Y entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque es importante que entendamos que este texto de Romanos del 1 al 8 habla nos demanda que entendamos que nos han confiado la palabra, que debemos de responder con fidelidad. Y eso lleva, obviamente, a nuestro tercer punto, que la Biblia nos manda a mantener en alto su justicia. El texto de nuevo, el 5 y el 6 dice: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice Pablo. ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y luego Pablo aclara y dice: hablo en términos humanos. De ningún modo, dice Pablo, de ningún modo. ¿Qué está diciendo? Nuestra injusticia no resalta la justicia de Dios. Pablo está diciendo: Dios no necesita que nosotros seamos injustos para que Él sea glorificado. Dios no necesita al hombre, es el hombre que necesita a Dios. Hablo en términos humanos, de ningún modo, versículo 6, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es posible, hermano, que la referencia a Dios como juez en el versículo 4 que acabamos de leer, lleve a Pablo a hablar de la justicia divina. Bueno, usted ya empezó a entender qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es que Dios demanda un nivel de santidad, de moralidad, de vida. ¿En base a qué? En base a lo que Él es.
La escala de valores, como le llaman los hombres, la escala de valores de los hombres son solamente eso, hombres pecaminosos. Pero la regla de la rectitud, de la moralidad, de la verdad, está en Dios. Así que Dios es el que decide qué es bueno y qué no es bueno. El que decide qué es malo y qué es correcto. Así que la justicia de Dios está en su esencia. Dios no puede mentir. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no se contradice. Así que Pablo está hablando de una creencia, porque acusaban a Pablo, que entonces Pablo está diciendo que la injusticia de ellos exalta la justicia de Dios. Dios no necesita eso. Así que tú y yo no estamos glorificando a Dios cuando pecamos, para nada. Es obvio que al pecar el hombre, Dios pudo haber desaparecido de la humanidad. Pero no lo hizo. Dios ha mostrado otras perfecciones que los ángeles no pueden explicar. Su amor. Bueno, el amor y su misericordia. De los ángeles que están en el cielo jamás han sabido qué es misericordia. No saben qué es gracia. No saben qué es la paciencia de Dios. No saben qué es la bondad de Dios. Cuanto más inicuo sea el criminal, tanto más justo parece el juez. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, que no es cierto, de lo que lo están acusando. Por eso él dice, de ninguna manera estoy diciendo eso. La injusticia, hermano, del pecador solo revela su falta de obediencia a las demandas de Dios. Y cuando leemos esto, debemos de pensar, porque hay niveles de desobediencia. La Biblia nos manda a todos ¿a qué? A orar. Y lo que ustedes dijeron también, pero a orar. Podríamos decir muchas cosas. A amarnos los unos a los otros, a ayudarnos, a fortalecernos, a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Pero digamos algo que todos podemos hacer. La Biblia nos manda a todos a orar. Y agrega algo más. Orar en todo tiempo. Orar sin cesar. No sin cesar, no es que tenga acento. Sin cesar. Orar en todo tiempo. No me contestes, no levantes la mano, no grites, solo te pregunto, contéstate para ti, que solo tú te oigas. ¿Oras? Así. ¿Te recuerdas que de repente la mayoría de ustedes o algunos de ustedes antes decían o decíamos, el Señor me dijo? ¿Cuántos alguna vez dijeron esas cosas? Poquitos pecadores, ¿verdad? Los demás son santos. El Señor me dijo. ¿Sabe que detrás de ese dicho parecía que creíamos que todos teníamos un teléfono rojo en la casa, que lo levantábamos y hablábamos directamente con Dios? Yo me recuerdo que una vez, cuando yo tenía mis 17 años, alguien me profetizó. Y el pelo, no, ya ni siquiera podía, casi me llegaba por aquí el pelo, así aquí el frente y aquí un poquito largo. Y la profecía fue, mi hermana Anabela se ríe, pero que no vaya a revelar quién fue. La profecía decía, así a ti te hablo, hijo mío. Y en esa reunión habían 6 mujeres y solo yo de hombre. Y dijo, hijo mío, obviamente era yo. Córtate el pelo que ya no te veo. De veras. Es cierto, ahí está Anabela de testigo. No fue ella. ¿Y sabes cuál fue lo peor? Que yo creí que Dios me estaba hablando. Pero, por decirlo de alguna manera, era una profecía no peligrosa, o una falsa profecía no peligrosa. Hermanos, verdaderamente, ¿sabes cuándo puedes decir tú, Dios me habló?
Después de que has leído un capítulo varias veces, o una vez si quieres poner atención, puedes ir a la Biblia y decirle, Señor, gracias porque me has hablado. Porque ahí sí Dios te habló, porque cuando tú hablas de la Biblia y la lees, ¿quién está hablando? Dios. Mantén en alto la justicia. Hermanos, yo quiero que entiendas esto, por eso te cuento estas cosas, o digo estas cosas. Mira, si ahorita que estás saliendo de la iglesia, vienen 5 carros, 6 carros negros y suburban y se paran aquí, y miras un helicóptero bajando, y al bajar, el presidente de Estados Unidos, y te dice, Josué, quiero hablar contigo. Te aseguro que si Dai no está ahí, los primeros, si el hermano viene ahí, yo agarro a las nenas, ve. Y todos con celulares. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que respetamos al presidente de Estados Unidos. ¿Pero usted cree que el presidente de Estados Unidos se acerca a algo en la majestuosidad a Dios? Para nada. Pero tú muestras, hermano, que mantienes la verdad en alto. Cuando abres la Biblia, no la vas a leer sin orar. ¿Por qué? Porque esto no es un libro para entenderse con la mente natural. Mis amados hermanos de la escuela dominical están pasando un proceso difícil. Pero hermano, ¿cómo defino? ¿Cómo entiendo? Y todo esto lo único que los va a llevar es a entender que para entender, es a entender que para entender, es a entender que para entender, valga la redundancia, hay que orar. Es muy fácil leer la Biblia sin orar. Y este libro depende totalmente su entendimiento del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo. No se trata de mentes prodigiosas. Amén. Se trata de humillarse y decir, Señor, no entiendo este pasaje. Bueno, es una exageración, hermano, que los judíos protectores de la palabra fueran infieles al conocimiento que tenían. Es una exageración que tú y yo, por ejemplo, simplemente abramos la Biblia. Te voy a leer algunos textos. Esto es para los padres, solo es un ejemplo. Y que es importante entenderlo. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Bueno, todos aquí son hijos de Dios. Espero yo. Lo que sí sé es que todos son criaturas de Dios. Lo que no sé es si todos son hijos de Dios, pero vamos a suponer que todos son hijos de Dios. El hijo sabio acepta la disciplina de su madre, pero el insolente no escucha la reprensión. Cuando te reprenden, hermano, ¿escuchas? Cuando te dice el pastor, algún líder te dice, hermano, debes cambiar tu manera de responder. Es una reprensión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, tú como padre, y eso también debemos entender que primero Dios lo hace. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Esta palabra diligencia aquí significa también inmediatamente. Nosotros no podemos pasar por alto como padres esto, porque nosotros no fuimos los creadores de nuestros hijos. Y esto es, hermano, mantener la verdad en alto. Entonces, ¿cómo corregimos a un hijo? Bueno, aquí dice que con vara, pero para que veas que no solo es un versículo el que está, te leo otro que te va a gustar más. Bueno, si eres hijo, no. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. O sea, que la corrección no sea tan invasiva que destruyas su corazón, su mente, sus emociones. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Agarra un texto bíblico antes de darle un par de varazos. Si le dijo, te voy a dar un par de varazos, pero te voy a decir por qué te voy a dar con vara. Y después de leer el texto bíblico, bueno,
¿Tienes doble pantalón? No solo uno. Anda, ponete otro porque la vara duele. Vas a ser corregido por lo que hiciste. Solo le estoy diciendo le estoy explicando cómo mantener la verdad en alto. Aquí le doy otro pasaje, solo estoy en Proverbios, hermano. Le doy los versículos porque si no, luego empiezan a leer y se quedan enamorados leyendo la Escritura. Y yo no puedo competir contra la Escritura. Entonces, mire, la necedad está ligada al corazón del niño. Pero la vara de la disciplina, no la vara, sino la vara de ¿qué? De la disciplina. Lo alejará de ella. Entonces hay una vara que tú debes, si tienes niños, debes tener esa vara ahí en tu casa y ponle la vara de la disciplina. No es la vara del enojo, no es la vara de la ira, no es la vara de la destrucción, es la vara de la disciplina con la que corriges, no con la que sacas tu enojo. Ok, dejemos a un lado el tema. Hoy el tema no es la disciplina de los niños. Hoy el tema solo es un ejemplo para que tú puedas mantener la verdad en lo alto. Pero cada vez que corriges a tu hijo, antes de corregir, ¿lo que tienes que hacer? Abrir la otra vara. ¿Cuál es la otra vara? En la Biblia hay dos varas para corregir. Una es, Dios dice, te corregiré con la vara de mi boca. Entonces la confesión, la corrección empieza con la vara de la boca. Empezamos a corregir con la vara de nuestra boca. Y si esa es una rebeldía, lo que hizo, entonces después de corregir con la vara no de nuestra boca, sino de la boca del Señor, usted saca esa vara que está empolvada, la limpia bien para que no quede marca en el pantalón. Puede que nos riamos, hermano, pero es una verdad tan hermosa. Porque hoy cada generación deforma más a sus hijos. Todavía está aquí, hermano. De hecho, en la iglesia evangélica hay muchos que no conocen al Dios de las Escrituras. No lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no lo han enseñado, no se han enseñado. Y aquí muchos de ellos proclaman que aman la verdad de Dios, pero abrazan doctrinas de demonios, mentiras que parecen verdades. Tan sencillo, hermano, como hacer esta pregunta. Es tan sencillo como hacer esta pregunta. ¿Por qué? Mire, el tema central de toda la Biblia es este. El Evangelio, el corazón del Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo y resurrección. Y hacer esta pregunta, ¿por qué 3 horas de tinieblas? ¿Por qué durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, las primeras 3 horas, todo estaba normalito, aparentemente? Tengo como 2 semanas de estarle preguntando a diferentes pastores por qué habían tinieblas y me han sorprendido las respuestas. Porque estaba desnudo Jesús y Dios no quería que lo vieran ya más, porque estaba desnudo. Otro me dijo porque hubo un eclipse. Imagínense el que predica. No ha estudiado por qué hubieron 3 horas de oscuridad. En la cruz hubieron 3 horas de oscuridad porque fue precisamente en ese momento que empezó la oscuridad, cuando Dios derramó su ira sobre Jesús y se apartó de él, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia, la definición de muerte en la Biblia es separación con Dios. Cuando Adán pecó, Dios lo separó de la comunión y cerró el camino para que no pudieran regresar a la presencia de Dios. Pero en Jesucristo, Dios se apartó por 3 horas y abrió el camino para que los demás muchos pudieran regresar a Él. Lo que le estoy tratando de decir es que debemos de mantener esta verdad en alto, entendiendo eso. Así que hay que dejar de abrazar mentiras.
Porque no, bueno, sí sé, pero la gente tiene una habilidad para abrazar cualquier mentira. Y ni siquiera van a la Escritura, han creído cualquier cosa. El Evangelio, mis amados, no es solamente una descripción profunda de la obra salvadora del Dios Trino. No es solamente, no digo que no es, estoy diciendo que el Evangelio no es solamente una descripción profunda de la obra salvadora del Dios Trino. No lo es, no es eso solamente. El Evangelio es una verdad viva en la cual Dios toma a un hombre muerto y lo transforma completamente en un hombre que produce el fruto de la vida eterna. Mira el ejemplo. Le va a parecer ridículo, le va a parecer de repente hasta algo cómico, pero esa no es mi intención. ¿Qué pasaría si una tortuga le preguntara a usted: me quiero casar con una araña? Solo es un ejemplo. Es que te trato de llevarlo con ejemplos a lo que le quiero decir. ¿Qué le diría? Que no, cuando tenga hambre te va a comer. Cualquier cosa. Hermanos, ¿puede un creyente casarse o tener amistad íntima con un inconverso? No, mi hermano, mi mejor amigo es un homosexual. Wow. Usted es una tortuga con una araña. No se puede. ¿Por qué? Porque él está deshonrando a Dios directamente. Y usted dice ser cristiano. Mantener la verdad en alto, sí, implica amar a todo pecador. Y amar a todo pecador implica decirle la verdad. Si usted ama a alguien, se lo va a decir. Ya como se lo va a decir usted, ya no importa si se lo va a decir dulcemente, si se lo va a decir rígidamente, si se lo va a decir poco a poco. Pero lo que sí va a hacer usted es decirle a esa persona lo que la Biblia dice. Quien ama más al pecador, el que se junta con él y nunca le habla del Evangelio, o el que se junta con él y le habla del Evangelio hasta que esa persona lo odia y le dice: apártate de mí. Pues el que le está diciendo ello. Luego, en el versículo 6, acompáñenme de nuevo a Romanos capítulo 3. Mire lo que dice el versículo. Estamos ahorita en el 5 y el 6, pero ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, lo que está Pablo presentando. Pablo, la misma respuesta: de ninguna manera. Porque la ira de Dios, ¿sabe por qué? La ira de Dios es parte de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la ira de Dios. Ya empieza a definirlo. Es la ira de Dios demandando que sí ha sido pisoteado su moralidad, su integridad, su rectitud, sus principios eternos. Así que Pablo está dando una respuesta. La salvación es por gracia, por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz de nuevo? Jesucristo glorificó y exaltó la justicia de Dios. Porque la pregunta no es ¿por qué Dios derramó su ira sobre su Hijo? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué Dios esperó tanto tiempo para derramar su ira sobre todos nosotros? O sobre todos los que estaban en ese momento, porque usted y yo no estábamos. ¿Por qué? Porque eso habla de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la gracia de Dios. Miren, hermano, mientras Dios no hizo justicia, hay relatos, muchos escritos, de cómo se acusaba al Dios de Israel injusto, porque si es justo, ¿por qué no condena al pecador? Si su ley dice que no tendrá al inocente por culpable ni al culpable por inocente, ¿por qué no lo
desaparece, porque Dios esperó la venida de su Hijo a la tierra. Y entonces en la cruz, por eso en la oración del Padre Nuestro, en el capítulo 17 de Juan, Jesús dice en tiempo futuro, aunque faltaban unas horas para que Él muriera después de esa oración, el Hijo te ha glorificado. Ahora tú glorifica al Hijo con la misma gloria que tenía antes del principio. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo, Señor, en unas horas estaré en esa cruz y tú estarás derramando tu ira sobre mí por el pecado de todos los que tú me has dado y de aquellos que también me van a conocer. Este es el corazón del Evangelio. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener esa verdad en alto. Hermanos, nosotros no podemos ayudar a toda la gente que tiene problemas con dinero, con cuidarles esto, con pintarle la casa, con repararle su carro. No podemos. Nosotros fuimos llamados no a hacer una beneficencia, una organización de beneficencia. Fuimos llamados a predicarles el Evangelio. Darle a una persona que tiene hambre $300 y te va a abrazar. Y de ahí predicarle el Evangelio y te va a echar. Así que aquí tenemos todo esto. Si realmente Pablo sigue avanzando en su argumento y de ningún modo dice en el 6, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Se cuenta, no se trata de nuestro pecado. Si realmente fuera injusto, ¿cómo podía Dios juzgar al mundo? Dios es el juez universal, hermano, como se lo dijo a Abraham en Génesis 18:25, que Él es el juez de toda la tierra y hará justicia. Y que Dios haga justicia. Cuando tú oras, hay gente que ora y dice, Señor, haz justicia. Ok, la oración es bíblica, pero tienes que entender que lo primero que va a hacer Dios es juzgarte a ti. Porque si estás pidiendo justicia, el juez juzgará tu infidelidad. No que no lo pidas, solo te estoy explicando. Muchos de nosotros, hermanos, hemos experimentado el dolor de la difamación. Solo como un ejemplo. Por aquellas bocas que están llenas de veneno. ¿Qué hemos sentido? Dolor. Rabia. Seamos honestos. Ganas de responder y decirles son mentirosos. Y entonces, si de todas maneras, si nos están acusando de lo que no somos, pero de todas maneras somos lo que nos están diciendo, somos otras cosas que ni siquiera saben. Me encanta lo que hizo Spurgeon. Bueno, me encantan muchas cosas que hizo, pero una de ellas es que los periódicos de Londres lo estaban acusando diciendo de que ¿qué pastor era este que andaba fumando puros? Y sí, fumaba puros. Tiene una foto donde está fumando un puro porque él tenía una enfermedad que nosotros conocemos ahora como gota y el doctor le recomendó solamente para mantener el dolor que fumara un puro. Y alguien le tomó una foto y lo sacaron, que era un farsante, que era esto. Y él contestó al periódico, en otro periódico, ustedes mienten cuando hablan de mí, porque yo soy peor de lo que ustedes dicen. Eso es humildad, hermano. Y Spurgeon no estaba mintiendo. Ustedes me están juzgando por un cigarro, pero ustedes no conocen este corazón, lo que quiere hacer muchas veces. Y una de las cosas que quiere hacer es ahorcarlos a todos ustedes que están hablando de mí. Bueno, estoy hablando de Spurgeon, no de ustedes. Es decir, cuando nosotros vemos todo esto, hermano, necesitamos entender que la verdad de Dios la debemos de mantener en alto y muy alto. Hemos experimentado el dolor de la difamación. ¿Por qué nosotros permitimos que por nuestro testimonio, nuestro mal testimonio, sea difamada la gloria de Dios, la gloria del Evangelio? Y los que le creen a los chismosos, allá ellos. Porque uno no puede estar explicando todo lo que la gente dice. El creyente vivirá vestido de la verdad, exaltando la veracidad de Dios. ¿Cómo? Viviendo conforme a esa verdad.
Así que mantén en alto, hermano, su justicia santa y no te avergüences de hablar de su ira. Y el cuarto punto, me he tratado tanto en el tercero porque el cuarto es cortito. Y el texto dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? O sea, no está diciendo precisamente eso Pablo. No está diciendo que por la mentira de nosotros la verdad de Dios abunda en gloria. No está diciendo, él está utilizando una forma de escribir que utilizaban ellos. Y dice, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman de nosotros, que nosotros decimos, hagamos el bien para que venga, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Pablo dice, yo no estoy diciendo que hay que hacer el mal para que venga el bien de Dios. Porque Dios, aunque hagamos mal, Él siempre hace el bien. Y Dios no es responsable del mal que se está haciendo. ¿Ha escuchado eso hoy con otras palabras? Si Dios es bueno, ¿por qué está pasando? Niños están muriendo allá en Ucrania. ¿Por qué niños están muriendo en toda Centroamérica de hambre? ¿Por qué tantas mujeres violadas, tantas niñas violadas? Es la maldad de los hombres. Hagamos responsable a los hombres. Pero aquí no se entiende otra verdad. La gloria de Dios. Entonces nuestro cuarto punto es no socaves la gloria de Dios. O no debilites la gloria de Dios. Si socavar no te cuesta entenderlo. Así que Pablo está argumentando que Dios no necesita la mentira para que su verdad resalte. El apóstol, el hermano, presenta también esto de esa manera. Hay que hacer el mal para que el bien que solo Dios hace sea exaltado. Para nada. Pablo dice, no estoy diciendo eso. La mentira, hermano, no destaca la verdad. Es lamentable, mire, es lamentable lo que le voy a decir, lo que muchas mujeres y hombres hacen. Una mujer, y perdone que le diga mujer porque no le llamo hermana, que se cree hermana, me ha llamado por los últimos 3, 4 años. Hermano, mi esposo me está engañando, yo tengo pruebas de que me está engañando mi esposo, por favor, hermano, mire, haga esto, haga aquello. Le tengo que decir, deje de estar investigando las porquerías que hace su esposo. Porque si él hace lo que usted me está diciendo, él es un inconverso. Porque los dos así según la iglesia. Pero la Biblia a usted, en 1 de Pedro capítulo 3, la manda a ganarse a su esposo inconverso con la belleza de un corazón reformado, transformado. No, que voy a llamar a fulana y voy a llamar a mengana y voy a comprobar si es cierto. Deje de estarlo haciendo. Pero no hace caso. Quieren encontrar con la mentira la verdad. Y también varones. Esto no se maneja. Si usted es creyente y lamentablemente su cónyuge le está engañando, ¿qué tiene que hacer? Orar y perdonar. Orar y perdonar. O la Biblia la prueba divorciarse. Pero si no quiere divorciarse, que sería la voluntad de Dios que no se divorcie, ore y perdone. Perdone y ore. Pero eso es continuo. Y deje de estar metiendo las manos donde no se debían de meter. ¿Por qué? Porque la mentira socava la gloria de Dios en el sentido de que nubla la mente de los que se dicen cristianos. Conozco a otra mujer que se dice cristiana, que cuando se enteró de quién era el amante de su esposo, se fue a las trompadas con esa mujer. Y peleó por ese matrimonio como 2 años, o 3, o 4, no sé cuánto. Sus hijos fueron creciendo, se alejó de la iglesia y sacó a sus hijos de la iglesia. Y ahora son creyentes que su pastor está allá en Canadá predicando y ellos aquí lo escuchan todos los domingos se sigan a escuchar el mensaje.
de su pastor. Eso no es iglesia. Eso no es ser cristiano, hermanos. Por favor. ¿Está conmigo? No socaves su gloria. Ningún pecado del hombre aumenta la gloria de Dios. Al contrario, lo deshonra. Pablo termina diciendo, ellos tienen bien merecido su condenación. La mentira pertenece al diablo y la verdad es parte del carácter glorioso de Dios, hermano. Porque Él es verdadero, porque Él es veraz. Por esta razón, el nacido de nuevo es un reflejo de la verdad de Dios en la manera en cómo vive. Su carácter santo glorifica a Dios porque modela las verdades de las Escrituras. Fuimos llamados a modelar las verdades de las Escrituras. Fuimos llamados a ser modelos, pero de las verdades de las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre una madre cristiana y una que no es cristiana? Que la no cristiana grita a sus hijos cuando hay problemas y la cristiana se calla cuando está enojada y cuando está serena le habla a sus hijos con Biblia. ¿Escuchó eso? Con Biblia. Yo no sé por qué tengo que predicar 50 minutos. Por esa razón, el nacido nuevo refleja la verdad de Dios en su carácter, glorificando a Dios, porque modela las Escrituras. La veracidad de Dios, amados hermanos, no es solamente un conocimiento teológico, que es bueno, que no es solamente un conocimiento bíblico, que eso es bueno. Su veracidad ha sido proclamada por hombres y mujeres que con sus vidas han dado testimonio de la veracidad del Señor. Entonces el testimonio más contundente es cómo vives en tu casa, cómo hablas en tu casa, cómo caminas en las calles. Y por supuesto, llegas a la iglesia y la iglesia de los redimidos da testimonio de que eres, que glorificas a Dios en su veracidad. He cerrado mi Biblia, pero me sé de memoria algunos versículos, así que terminamos, hermano. Sal de ese lugar, sal hoy de ese lugar, hermano, con este sello en tu corazón y en tu mente. Glorifica a Dios viviendo la verdad escrita. Y si no eres creyente, entonces sal de ese lugar con una encomienda urgente. Ve a tu casa y arrepiéntete de tus pecados y ora al Señor para que te traiga ese arrepentimiento, porque el juicio de Dios se acerca para todos. Y lo que estás viendo en este mundo no es nada con el juicio de Dios. Oremos, hermanos.